Damos la bienvenida a Kirsi Jaques. Ella es la presidenta ejecutiva de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones. Y qué bueno que Kirsi Jaques nos acompaña, porque hay que recordar que está en el proceso, vamos a decir, de socialización de un proyecto de ley que viene a modificar la ley de seguridad social. Por supuesto, por la posición que ocupa Kirsi Jaques, vamos a dedicarnos a revisar en qué cambia, cuál es la visión de ese proyecto de ley en cuanto a las pensiones. Los pensionados van a ser favorecidos o menos favorecidos. Vamos a ver, ¿cuáles son las acotaciones, las observaciones de Jaques? Buenos días primero y gracias por la invitación y la oportunidad de poder comentar y socializarnos estas observaciones que nosotros hemos identificado. Realmente hay una propuesta de modificación de la Ley de Seguridad Social. Hay un borrador anteproyecto que fue remitido a los diferentes sectores por el ministro de la Presidencia y nos convocó, al igual que otros sectores y otros representantes sociales, a una reunión donde nuestras observaciones fueran presentadas y expuestas. En esta reunión nosotros planteamos lo que son las observaciones principales que tenemos a esa iniciativa. Lo primero que el anteproyecto no produce más ni mejores pensiones. O sea, respondiendo inmediatamente a tu pregunta, Ana Mitila, no mejora el sistema de pensiones, es decir, no da más protección social, ni en el sentido de que las pensiones se aumenten, ni tampoco en el sentido de que no da más protección, no aumenta lo que... ¿Y qué no se refiere a eso? No aumenta las pensiones que van a obtener los trabajadores, ni tampoco realmente aumenta la cobertura de que más trabajadores entren a la protección del sistema. ¿Por qué lo decimos? Porque los cambios que están indicados en la parte de pensiones, en el anteproyecto, no impactan en un incremento del nivel de las pensiones que los trabajadores van a obtener. Si tú me permitieras, para ubicar un poco a la audiencia en cuanto al proyecto. El proyecto de ley de modificación de la ley establece 3 elementos fundamentales que son los que están modificando. Uno tiene que ver con el régimen de salud y el régimen de aseguramiento para lo que se consideraba el régimen mixto. Es un caso importante, ¿verdad? El otro elemento fundamental, el régimen mixto, quiere decir aquellas personas que no son ni indigentes, ni muy pobres, que tienen algún trabajo independiente, alguna pequeña empresa y que no están hoy asegurados. ¿Qué va a pasar con ellos? Y el segundo elemento es que modifica el régimen de toma de decisiones en el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Ahora existe el derecho al veto y tienen que tomarse las decisiones por consenso. Entonces el proyecto contempla. Y el tercer elemento, y creo que es el que le motiva a ustedes a reaccionar, tiene que ver con las atribuciones de nuevas funciones a los superintendentes de salud, de riesgos laborales y de pensiones. Así es. Sí, esos son los 3 elementos fundamentales. Bueno, nosotros hemos identificado 5 áreas. Hay 2 más. Las 5 áreas son esas. La primera y fundamental es que no mejora el sistema. No da más pensiones ni cubre más trabajadores bajo la seguridad social. ¿Por qué lo decimos? Ya indicamos que los cambios no aumentan lo que sería el nivel de las pensiones que alcanzarían. Y otra parte es que deja fuera de la protección en pensiones y expone a ser excluidos de la protección en pensiones a trabajadores de las micro y pequeñas empresas, que precisamente son los trabajadores más vulnerables. Pero no están en el sistema ahora. No, hay un proyecto, en el anteproyecto dice que las empresas que se registren como micro y pequeñas no cotizarán a pensiones por sus trabajadores durante 3 años. Esto es altamente discriminatorio porque lo que está produciendo son trabajos discriminados. O sea, estos trabajadores, por pertenecer a estas empresas, no van a recibir en sus cuentas, no van a hacer ahorro en su AFP,
no van a recibir tampoco el aporte de su empleador ni la rentabilidad de su pensión por un periodo de 3 años, lo cual, en vez de incrementar los niveles de pensiones que estos trabajadores alcanzarían, lo que hace es que los deprime, le lesiona y le perjudica en la acumulación de su fondo para el retiro. Pero lo que quiero decir, ahora mismo no lo están, porque tú tienes 14 años, 15 años de entrada y vigencia del sistema y el régimen mixto, que es dentro de lo que caen esta empresa, micro y pequeñas empresas, sí, no está en vigencia. Sí, o sea, una forma de incentivar a que se formalicen es que el costo del capital de las empresas lo paguen los trabajadores a costa de que no tengan protección en pensiones. De eso es que estamos hablando. Lo cual es discriminatorio. Lo que quiere decir, ustedes están en desacuerdo que se modifique el régimen existente. Lo que nosotros estamos en desacuerdo es que hayan trabajadores de segunda. Los trabajadores, incluso los micro y pequeñas empresas, son el número mayor de empresas en el país. La mitad. En diciembre pasado, el mismo ministro de Industria y Comercio dijo que más del 99% de las unidades empresariales, de las empresas en la República Dominicana, caen en la categoría de micro, pequeñas y medianas. En este caso, dejarían a las que se registren como micro y pequeñas, con el tratamiento de excepción de que no cotizarían en pensiones. ¿Qué pasaría durante esos 3 años? Que además de que esos trabajadores, obviamente, sus pensiones van a ser depauperadas porque van a perder 3 años de ahorro, aunque su empresa se formalicen. Claro. O sea, eso en pensiones sería la formalización de la informalidad, por decirlo de alguna manera. Ese es uno de los puntos que todos. Ese es uno de los puntos. ¿Qué pasa? No, es bueno decir que impacta esto, porque no solamente no van a ahorrar, es que por 3 años, si uno de esos trabajadores de esas micro y pequeñas empresas se invalida, no tienen cobertura de pensión de discapacidad. Van a quedar expuestos a la desprotección, al aire, no tendrán protección. Y también durante 3 años, no estamos hablando de poco tiempo, son 3 años, si uno de esos trabajadores fallece, su familia también va a quedar desprotegida porque no tendría protección de cobertura de sobrevivencia. Otro factor que determina el que en vez de aumentar la protección la reduce es que el anteproyecto elimina el bono de reconocimiento. El bono de reconocimiento es el derecho que hoy día la misma ley 8701 vigente establece, que aquellas personas que hayan cotizado a la ley 1896, que es la del IDSS en pensiones, y a la ley 379, que es la del Fondo de Pensiones de los Trabajadores del Sector Público, y que estén afiliados a una AFP, cuando llegue el momento de su retiro, dice que van a recibir su pensión por 2 vías, se financiará, por lo que tengan en la cuenta acumulada en su AFP y el bono de reconocimiento. Pues en esta propuesta eso desaparece. Lo desaparece, lo borran. Eso obviamente es inconstitucional, desconoce de derechos adquiridos y también choca contra los propios convenios internacionales que tiene la República Dominicana, de las cuales signatarios con la OIT en materia de seguridad social. No sé si los técnicos tendrán conocimiento de que la República Dominicana tiene convenios internacionales en materia de seguridad social. El segundo gran aspecto que nosotros identificamos como una debilidad de la propuesta es que atenta contra la seguridad jurídica, porque elementos que están establecidos y garantizados hoy por ley, como usted bien señalaba, los manda a la discrecionalidad y disposición de un incumbente. Ejemplo, la rentabilidad mínima, que es el derecho de rentabilidad a que tiene todo afiliado al sistema, en la propuesta dice que será determinada por la CIPEN. O sea, por la Superintendencia de Pensiones. O sea, el trabajador no tiene una garantía de ley de cuál es la rentabilidad mínima a la que él tiene que reclamar. Igualmente, el propio administrador no sabe cuál es la condición en la que debe garantizar la protección de sus afiliados. El trabajador, Kirsi, de hecho no reclama nada, ni tiene mecanismo para hacerlo. Sí, pero tiene una rentabilidad mínima garantizada hoy día. Pero no tiene discapacidad, no hay manera de que pueda hacerse sentir. Bueno, pero aunque cada trabajador no necesariamente tenga que ir a reclamar individualmente qué rentabilidad mínima tiene garantizada, hoy día la ley dice cuál tiene y de hecho la recibe. Y su cuenta se incrementa, razón por la que hoy los fondos están creciendo
más en rentabilidad. ¿A qué ritmo están creciendo? Bueno, en el 2016 el 54% del incremento de los fondos ese año se debió a rentabilidad acumulada más que al aporte. Y sin embargo, todo ese fondo acumulado del trabajador, pero no vamos a desviar. Pero ese es un hecho importante porque claro, también tú sabes que, aunque la ley no lo contempla, sí, el sistema está bajo cuestionamiento. Sí, porque hay mucha incertidumbre de qué va a pasar cuando comience la gente a pensionarse. Claro. Sí. Si va a haber fondos suficientes. Tal vez me adelantaré al final de la conversación de que nosotros, las AFP miembros de la ADAF, apoyamos y promovemos la modificación de la ley. Queremos que la ley sea modificada, pero la ley debe ser modificada para mejorar las pensiones de los trabajadores, para que sea de manera sostenible, no simplemente ponerlo en una ley, una promesa, y ni siquiera eso hace la propuesta, porque puede tener muy buenas intenciones, pero no mejora las pensiones. Y también debe ser sobre la base de la seguridad jurídica y de la equidad, porque si sigo conversando los elementos que tiene el proyecto, se darán cuenta que hay muchos más factores que en vez de fortalecer el sistema, lo debilitan. Sí, en cuanto a la rentabilidad, sí, uno de los cuestionamientos a las administradoras de fondos de pensiones ha sido siempre la famosa, el famoso porcentaje que se ha considerado muy alto. Sí. ¿Cómo queda eso? No, en la propuesta plantean un cambio del esquema de comisión, pero lo dejan tan complejo como el que existe actualmente. O sea, hablan de una propuesta de comisión sobre rentabilidad. Y ahí igualmente se queda como ahora. Nosotros las AFP cobramos una comisión sobre rentabilidad excedente. De modo que la propuesta tampoco resuelve ese problema. O sea, no permite ni siquiera que el trabajador y que el común y que ustedes los comunicadores y toda la opinión pública entienda efectivamente cuánto es que cobra una administradora por administrar. O sea, lo hace menos transparente. Porque lo sigue manteniendo complejo el cálculo. Y la propuesta nuestra, que luego más adelante la plantearemos, pero la hemos dicho, es que la comisión debe ser cobrada una comisión simplificada sobre el fondo administrado, de modo que yo sepa qué porcentaje de mi patrimonio y de mi fondo es que la AFP me está cobrando como comisión. Aunque tú creas que te estamos sacando no, está bien, yo quisiera volver al dato que daba. Decía que se incrementaron los fondos en un 54%. Del crecimiento de los fondos en el año 2016, por cada 100 pesos que creció el fondo en promedio, 54 pesos fueron por rendimiento y 46 pesos fueron por aporte, tanto del trabajador como de su empleador. Lo que quiere decir que el comportamiento del sistema es realmente en términos de acumulación por rendimiento. ¿En cuánto andan ya los fondos? Los fondos están a cerca de 348 mil millones de pesos. Y la pregunta clave que se hace todo el mundo, el que ha estado cotizando desde que comenzó el sistema, ¿cuántos años tiene que esperar para que le salga una pensión digna? ¿Y de cuánto sería esa pensión? Las pensiones, como se proyectan en el país, si un trabajador cotiza regularmente durante su vida activa, el nivel de la pensión... Su vida activa estamos hablando 30 años. Su vida activa, si trabaja de los 20, de los 30 a los 60, cotizó 30 años. Si trabaja de los 25 a los 60, cotizó 35 años. Si cotiza por lo menos el 90% del tiempo de su vida laboral activa, su pensión estará entre el 45 y el 50% de su salario final. Esas son las proyecciones que da el sistema. ¿Y se considera que eso es muy bajo? No, a veces nosotros hablamos y no miramos cuáles son las situaciones de las pensiones en los otros países. A nivel internacional, la OECD, las expectativas de pensión andan entre 50 y 55. La OIT incluso dice que una pensión sobre el 40% se considera una pensión adecuada con relación al último salario. Ahora, Adalberto, tenemos que mirar cuánto se aporta aquí al sistema de pensiones. Nosotros aportamos solo un 8% y eso puede ser materia para hablarlo con más tiempo en otro espacio para poder terminar con las observaciones. Pero realmente el sistema nuestro adolece mayormente de que no se cotiza.
Cuando hablamos de que no vamos a alcanzar una pensión digna, es porque no se está cotizando. Del total de afiliados que hay en el sistema, alrededor del 47-48% es que cotiza. Hay una intermitencia laboral muy alta entre los trabajadores dominicanos, por diferentes causales. Puede ser por desempleo, por rotación laboral y puede ser por evasión y debilidad en la fiscalización del aporte. Entonces, si no se cotiza, por excelente y buena que sea la rentabilidad, realmente no se acumula el fondo suficiente para pensionar. En términos de rentabilidad, incluso la propia OECD nos reconoce como el país que tiene el sistema de pensiones más rentable en términos reales en los últimos 10 años. Lo que quiere decir es que de los factores que determinan una pensión, que son la tasa de aporte principalmente, la rentabilidad neta, la densidad de cotización o la frecuencia o permanencia en la cotización y la edad de retiro, nosotros tendríamos que ver qué están pasando con esos 4 elementos para determinar qué causa que las pensiones no se estén proyectando, como usted bien dice, dignamente. Entonces, para continuar con las observaciones del proyecto, decimos que atenta contra la seguridad jurídica, porque hay factores que hoy día incluso están en la ley, así como mencionamos la rentabilidad mínima, la afiliación automática a una AFP de un afiliado que empieza a trabajar y no haya determinado en qué AFP está, hay un criterio automático que la ley lo establece para no dejarlo sin protección. Lo manda una AFP, pero está en la ley, dice, el anteproyecto plantea que lo va a determinar la CIPEN. Eso se puede prestar a manipulaciones y a cualquier tipo de situaciones. Igualmente el traspaso entre AFP, dice la propuesta que lo va a determinar el superintendente. Igualmente se expone a que cualquier situación de manejo pueda determinarte hacia dónde se va uno y otro afiliado. Y también en el tema de los propios ingresos de las administradoras, dice que lo va a hacer el consejo, que va a determinar cuál es el nivel de comisión, pero va a ser una propuesta de CIPEN. Igualmente expone al sector a que cualquier decisión pueda llevarte a la situación de insolvencia de un administrador. O sea, el manejo discrecional de temas que tienen que ser establecidos por ley vulnera el sistema y lo debilita en vez de fortalecerlo. Sí, perdón, Kirsi, sí, pero la ley actual determina... ¿Un tope? No, también, también otro tema colateral. Sí. O sea, cómo los gobiernos, el gobierno de turno, cual sea, puede acceder a esos fondos de pensiones. Entonces, en el proyecto de ley, ¿cómo queda esa situación? Bueno, ese es el último punto que señalábamos. Nosotros observamos que la propuesta no fortalece las condiciones que permitan una mayor diversificación de los fondos de pensiones, sino que, digamos, permanece las condiciones que tienen la concentración de los fondos de pensiones en inversiones de instrumentos y títulos del sector público. Entendemos que la propuesta debe fortalecer la instancia que, digamos, determina los límites y los instrumentos en los cuales se invierten los fondos de pensiones. Incluso la propuesta le da la facultad a la comisión que hoy día está conformada mayormente por entidades del sector público para que determine la inversión de los fondos en el exterior. Nosotros entendemos que debe mantenerse como está actualmente, que es una facultad que le da la ley 8701 al Consejo de Seguridad Social, claro, preservando también la gobernanza tripartita que tiene hoy día el sistema de seguridad social, donde hay facultad, digamos, de decisión para el sector gobierno, el sector empresarial y el sector laboral, que en la propuesta también lo elimina y solamente queda con esa facultad de voto decisivo o, digamos, como comúnmente se conoce el derecho al veto, al gobierno solamente, que eso también debilita y choca contra los principios mismos de gobernanza en materia laboral y de seguridad social que la República Dominicana tiene. No, pero ustedes alegan el tema del tripartismo que plantea la OIT, pero eso no significa que sea por consenso. La OIT toma decisiones por mayoría, aunque estén los 3 sectores representados. Aquí no, en el sistema de seguridad social no. No, en el sistema de seguridad social dice que debe tener el consenso de los 3 sectores. O sea, y eso es muy difícil cuando hay intereses tan diferentes, contrapuestos ahí. Bueno, lo que pasa es que el sistema tiene una característica y es que su financiamiento descansa en una parte importante
no solamente en el trabajador mismo, sino en el propio empleador. Y entonces esa, digamos, es una de las características, sobre todo, que se ha argumentado en materia de gobernanza. Pero quisiera seguir explicándolo. El tiempo se ha terminado. Bueno, los otros dos elementos, para decirlo rápidamente, es que atenta contra la sostenibilidad de las finanzas públicas porque abre la posibilidad de que se creen nuevos planes de pensiones estatales. Y el otro factor es que en vez de limitar y combatir la evasión y la elusión, como está planteada la propuesta, crea brechas y promueve el que empleadores puedan acogerse a esos tratamientos diferenciados en perjuicio del trabajador para evadir la seguridad social. Kirsi, lamentablemente se ha terminado el tiempo, pero este proyecto parece que va para largo, según hemos visto las reacciones de los distintos sectores involucrados en el tema, y por tanto tendremos otra oportunidad para seguir conversando con esto. Pero siempre muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Siempre muy grato conversar con usted. Gracias. Porque creo que todos aprendemos. Sí, no, lo ideal sería armar un coloquio y ya Kirsi desde ahora está contratada. Gracias. Sí, nosotros confiamos. Confiamos en que las autoridades sigan dando los espacios para discusión y que el sistema se fortalezca y realmente, como decía Adalberto al principio y Ana Mitila, que se mejoren las pensiones de los trabajadores. Nosotros confiamos, existimos porque este sistema logre sus objetivos de protección, tanto para el trabajador como para sus familiares. Muchísimas gracias.